Hola, ¿qué tal? Esto es Tus Derechos, una iniciativa del Tribunal Constitucional que junto a TV Perú buscan precisamente eso, acercarle sus derechos porque es información que usted necesita conocer y que además necesita manejar, como por ejemplo el saber que existe un recurso al que podemos apelar si nos oponemos a algo por convicción. Hoy en Tus Derechos, objeción de conciencia. Soy Rocío Aliaga, bienvenido. A lo largo de la experiencia de existir, muchas veces nuestra conciencia, esa capacidad que tenemos para conocernos y discernir entre un comportamiento u otro, nos detiene o nos impulsa frente a un hecho del que participamos con una actitud asumida. En el camino, las civilizaciones que se vieron expuestas a aceptar situaciones que no compartían, se vieron en necesidad también de crear un recurso, un derecho que auxilie esos momentos en los que la duda no permite el avanzar. Y es que claro, muchas veces el quedarse quietos, el decir que no, debiera ser considerado más a menudo una buena opción. Esa opción existe y es reconocida como recurso legal. Se llama objeción de conciencia, que si bien no se estima en nuestra Constitución como tal, sí figura en la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, como el caso de una ciudadana que solicitó no ser evaluada por su institución educativa los días sábados, en tanto cualquier actividad de ese día colisionaba con sus creencias religiosas. El tribunal se dio paso entonces para una respuesta de fondo en la que refirió: la objeción de conciencia es la oposición de un individuo al cumplimiento de un deber legal, en razón de sus convicciones morales o religiosas. Y puntualizó además que la objeción de conciencia representa un claro exponente del derecho fundamental de la libertad de conciencia y de religión, entendido así por el Comité de Derechos Humanos de las Naciones Unidas. Queda claro entonces que la facultad para negarnos a cumplir con una indicación, norma u obligación puede hallar sustento en el derecho y la libertad que se posee para decidir sobre sí mismo. Así esto implique una abierta desobediencia a un mandato o una ley. De hecho, la figura más recurrente en la objeción de conciencia es la que existe cuando los estados llaman a sus jóvenes para prestar servicio militar de manera obligatoria. En tanto confluyen y entran en contradicción en un solo hecho razones de tipo ético, político, religioso y humanitario, que pueden ser bien argumentados por los objetores de conciencia para mostrarse imposibilitados de formar parte o participar de cualquier tipo de ejército. Sin embargo, el Tribunal Constitucional deja en claro también que debe tenerse en cuenta que la objeción de conciencia no podrá estar fundada en meras opiniones o ideas del objetor, sino que tratándose de la protección de la libertad de conciencia y de religión, la objeción debe sustentarse, señala, en convicciones religiosas que alcancen en el individuo un cierto nivel de obligatoriedad, coherencia e importancia. Esto es que debe poseer una intensidad axiológica equiparable a lo religioso. Veíamos entonces que la objeción de conciencia ha estado de alguna manera siempre vinculada al tema militar, sin embargo en esta sentencia se la vincula también al tema religioso, ¿no es así, Felipe? Sí, Rocío, miren, en realidad es una sentencia la que vamos a analizar que tiene que ver con libertad de religión, pero también tiene que ver obviamente con la objeción de conciencia, porque se trata de una persona que profesa la fe adventista, que aspira a que los exámenes de admisión a la universidad a la cual ella pretende ingresar se haga no en los días de descanso que su religión impone, que son los días sábados en el caso específico, sino en cualquier otra fecha. Y en función de eso es que ella interpone un amparo para que ese examen de admisión a la universidad no se haga el día sábado. Y el tribunal analiza el caso. ¿La objeción de conciencia está estimada en la Constitución? Sí, de alguna manera, en tanto la libertad de conciencia
es recogida en la Constitución como uno de los derechos fundamentales que tiene toda persona, e inclusive la Constitución, cuando habla de la libertad de conciencia, inmediatamente hace referencia a la libertad de religión también. Entonces hay una vinculación bastante cercana entre un tema y otro. Vinculación, pero no está incluida de manera específica. Sin embargo, esta sentencia ya genera una jurisprudencia en ese sentido. Es un tema muy interesante porque efectivamente el tribunal aprovecha el caso para pronunciarse sobre dos hipótesis distintas. La primera hipótesis es si es que la persona pide no dar el examen un día X, en este caso el día sábado, con lo cual se rompe el principio de simultaneidad que debe haber en todo examen. Si tú o yo postulamos a una universidad, se entiende que los dos postulemos el mismo día sujetos a las mismas reglas de juego. Claro, hacerlo después ya lo pone en ventaja. Lo pone en ventaja y ahí se rompe o se ataca el principio de derecho de igualdad, ¿no? Estaríamos afectando a los otros postulantes porque ya no tendrían las mismas reglas de juego unos y otros. Pero el tribunal se pone una segunda hipótesis, ya no el caso colectivo, sino un caso individual. ¿Qué sucede si quiere dar un examen individual, un examen oral como conocemos en las aulas? En ese caso, el profesor de la universidad, en este caso, podría evaluar si es que le toma el examen a la persona que profesa una religión específica en un día X. Entonces, ¿qué problema habría que en vez que el examen individual se tome un día miércoles, se tome un día jueves o a la inversa? En realidad allí ya no estamos hablando de perjudicar a otras personas por darle un trato preferente a esta persona, ¿no? Bueno, pero en todo caso ya está en jurisprudencia del Tribunal Constitucional la objeción de conciencia, lo que le da una herramienta a las personas que quisieran apelar o sumarse a este recurso legal. Nosotros nos vamos a ir a la pausa, pero seguimos esta mañana en Tus Derechos hablando de objeción de conciencia. Volvemos. Estamos ya de regreso en Tus Derechos, esta mañana conversando acerca de objeción de conciencia. Ya habíamos quedado en el primer bloque, que es un derecho al que podemos recurrir, aunque pueda que nos resulte todavía un poco ajeno. Sin embargo, esta figura legal se da en más ocasiones de las que podemos advertir, y para conocer un poco más de estas situaciones nos acompaña esta mañana Farid Cajat. Él es internacionalista, a lo mejor ya no necesita mayor presentación, es de la casa. Farid, buenos días, gracias por estar con nosotros. Y conversábamos ya un poquito antes, si recordar tal vez algún caso emblemático que nos pueda poner más en contexto esto de la objeción de conciencia. Probablemente el caso más sonado en la historia fue el del boxeador de peso pesado Cassius Clay, que se convierte al Islam, se hace llamar Muhammad Ali tras la conversión, y que cuando es reclutado para ir a Vietnam alega ser objetor de conciencia, que su religión es una religión de paz que no le permite participar como soldado en una guerra. ¿Y cómo le va con eso? Le va mal inicialmente, primero es condenado a prisión, se le despoja del título de campeón mundial de boxeo, se le despoja incluso del derecho de boxear, que era su actividad profesional, y el tema llega hasta la Corte Suprema de Justicia, que revoca la decisión inicial y finalmente acepta su condición de objetor de conciencia. Él luego retorna a los rings y recupera la corona mundial de peso pesado en una pelea que se desarrolla en África. Habiendo hecho valer su conciencia, resulta un poco más simbólico todo esto, ¿no? De coordenadas un poco más cercanas, ¿de qué casos podemos comentarnos? A ver, en México, por ejemplo, en el Distrito Federal, el aborto es legal, ¿no? Solo en el Distrito Federal en ese país, pero existe una norma que permite que doctores y enfermeras que creen que el aborto es un crimen no estén obligados a participar de los abortos. Claro, ahí, digamos, la ley admite la objeción de conciencia para ese caso particular, pero el caso habitual de objeción de conciencia es el caso de quien o no acepta ser enrolado en un ejército
o acepta ser enrolado pero no acepta participar en misiones de combate, por ejemplo. Pero resulta interesante esta ampliación para estos casos como el aborto, en un debate a lo mejor mucho más amplio, más consensuado, podrían tomarse en cuenta este tipo de casos o de situaciones para sumar a la discusión, ¿verdad? No, efectivamente, en principio es cualquier norma legal que vaya contra las creencias más básicas o fundamentales de una persona, ¿no? No tiene que ser un tema de servicio militar. Como comentábamos, me decías el caso de alguien que en el Perú planteó un recurso para no tener que dar examen los días sábados, ¿no? Sí, tenemos ya eso en jurisprudencia. Entonces, digamos, pueden surgir objeciones de lo más rebuscadas. Hay un caso en Estados Unidos de dos padres que se oponían a que su hijo recibiera una transfusión sanguínea porque decían que era contrario a sus creencias religiosas, pero lo que establecen los médicos es que si el niño no recibía la transfusión, sencillamente iba a morir, y un juez decide que el niño reciba la transfusión pese a la objeción de los padres. Los padres plantearon objeción de conciencia, sí, aún con la salud de su pequeño en peligro. Claro, la vida del hijo en juego, ¿no? Y el juez decide que el valor supremo en este caso era salvar la vida del niño y no atender a la objeción de conciencia de los padres. Bueno, ¿no? Resulta un poco hasta chocante que la objeción pueda llegar a esos extremos, pero se da, sin ir tan lejos, también se han dado casos de las niñas que llevan velo o tienen este tipo de costumbres que no son aceptadas en los colegios. Por acá no se ha dado ese tipo de casos, ¿o sí? En América Latina, que yo sepa, no. Francia es el caso emblemático. Claro, las niñas alegan, hay dos tipos de argumentos, ¿no? Uno, que el Estado francés es un Estado laico y las instituciones públicas, como las escuelas públicas, se atienen a esa condición, y por ende se dice no pueden portar símbolos religiosos ostensibles. Lo de ostensibles es la palabra clave, porque estas niñas objetaban que había compañeros de estudios que llevaban crucifijos o la kipa judía, pero el colegio determina, y luego el Poder Judicial, si mal no recuerdo, les da la razón, que esos no calificaban como símbolos religiosos ostensibles, que eran más bien discretos, a diferencia del velo, ¿no? En el caso del velo, además, uno de los argumentos que se usó es que muchas mujeres no lo usaban por voluntad propia, sino bajo presión social. Pero hay un caso sintomático, que es el de dos mujeres de padres judíos que se convierten al Islam, y el padre es de origen judío, no era un judío practicante, era además agnóstico, y dice, a mí que me registren, yo no las obligo a usar velo, yo ni siquiera soy musulmán, ¿no? Es claramente su opción. Pero Francia es el caso donde esto ha ocurrido, digamos, con frecuencia y ha llegado a las cortes. Bueno, más o menos hemos dado ahí un panorama de cómo se recurre a este derecho, lo tenemos ya en jurisprudencia también nosotros. Y la idea es eso, conocer los derechos para poderlos tener a la mano y poder recurrir a ellos cuando así lo creamos o cuando así lo sintamos. Muchas gracias, Farid, por haber estado con nosotros en Tus Derechos. Nosotros nos vamos a la pausa, pero seguimos hablando de objeción de conciencia. Volvemos.